Refugiados, nunca nos dieron la ciudadanía. No teníamos armas, no teníamos quien nos defienda. Empezamos a oír balazos. Mataron gente, ransaquearon sus negocios. Podían entrar a nuestra casa, violarnos, matarnos. Se estaba tirando a balazos a morir. Mi mamá se escapó sola con los Un niños. francotirador le pega en las piernas, se queda tirada en medio de la calle desangrándose. Va mi hijo por ustedes para rescatarlos. Y si te cachan, tú y yo estamos muertos. Había bombazos, misiles. Vi muchos papeles quemados de libros en hebreo. Esos papelitos que eran Kodesh. O nos sacas de aquí vivos o vamos a salir muertos. Cualquier cosa que le pase a mi papá, te mato. Fuimos muy perseguidos, muy maltratados. Tikkun Olam es la base del pensamiento judío, reparar el mundo, reparar los errores y buscar la justicia social. Y para lograrlo, se debe conocer y reconocer la verdad. Una verdad que lleva más de 70 años ignorada. Una historia que poco se contó, o mejor dicho, más de 850,000 historias. Las historias de más de 850,000 judíos que fueron expulsados y obligados a dejar sus raíces, sus pertenencias, su patrimonio, su tierra. Esas tierras árabes que los vieron nacer a ellos y a sus ancestros, dejando atrás toda una vida, para convertirse en refugiados silenciosos. Pero como cualquier historia, empecemos por el principio. Hace unos 3,000 años, mucho antes del nacimiento del Islam, los judíos establecieron colectividades estables en diversas regiones del Oriente Medio. Las comunidades sirias de Alepo y Damasco, la yemenita, la de Alejandría o las comunidades de Irán e Irak, que datan del primer exilio babilónico hace 2,500 años, y la egipcia de hace más de 1,000 años. Estas comunidades fueron fruto de exilios forzados, pero también de factores económicos y sociales. Después vino el tiempo de Mahoma, y la conquista islámica del norte de África y la península ibérica, donde los judíos, conocidos como la gente del libro, vivían en una línea muy fina entre la tolerancia y la persecución, bajo la sumisión musulmana, en una condición llamada dhimmi. Esto significaba que podían formar parte de la sociedad, pero como ciudadanos de segunda, en una posición social inferior, y sujetos al pago de un impuesto llamado jizya, y una serie de condiciones discriminatorias. Los dhimmis es la categoría de ciudadano de quinta, si tú quieres, que tenían los judíos cuando estaban bajo dominio árabe, ¿no? En donde para poder seguir, eran tolerados y tenían que pagar un dinero para poder seguir viviendo bajo el dominio árabe. El dhimmis quiere decir clase segunda y de ahí como que se legalizó ese término o se formalizó esa relación entre los países árabes o el Islam y los judíos y el judaísmo, que los tenían que dar autonomía religiosa, libertad de religión y poder vivir en los países árabes siempre y cuando eran de segunda clase y tenían que pagar el jizya, el dhimmi. Marruecos y Yemen, especialmente Yemen, el trato judío y las leyes otomanas eran mucho más bravas. Esta situación perduró alrededor de 1,300 años, con altibajos dependiendo de cada región y sus circunstancias. Pero aún así, a pesar de la persecución y el sufrimiento, desde Marruecos hasta Irak, las comunidades judías pudieron florecer y desarrollarse. Después vino la Inquisición y la expulsión, por parte de los católicos, de los judíos de la península ibérica y del sur de Europa, quienes en su huida se refugiaron principalmente en el mundo musulmán. El Imperio Otomano abrió sus puertas a los judíos expulsados de España. Muchos de ellos lograron migrar auxiliados por doña Gracia Nassí, destacada filántropa judía. Desde su llegada, se les reconoció como una comunidad de gran valor, que ayudaría al imperio a generar riqueza, por lo cual no solo se les dio la bienvenida, sino la posibilidad de desarrollarse y conservar su religión y tradiciones.
Los judíos llegaron a ocupar puestos importantes en sectores políticos, artísticos, científicos y comerciales. Pero este periodo de estabilidad quedó afectado severamente con el declive del Imperio Otomano a finales del siglo XIX. La anarquía, independencia y reconfirmación se impuso en diversas regiones árabes. Y con ello, la situación económica y social de los judíos cambió rotundamente. Aquella tolerancia islámica se convirtió en abuso, desprecio, discriminación y persecución hacia los judíos. Se habla de que el trato social y el trato político, los judíos era más fuerte, más contra los judíos. Desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX, se generan nuevas leyes raciales, confiscación, alienación y torturas hacia 1 millón de judíos en Argelia, Egipto, Irak, Irán, Libia, Marruecos, Siria, Túnez y Yemen. Y esta situación se extendió hasta los años 70 con la guerra civil en Líbano. En cada país, la persecución se dio en diferentes momentos y de distintas formas. Estas comunidades judías tenían la esperanza que con el dominio de los europeos en muchas de estas zonas, las cosas cambiarían para ellos, pero no siempre fue así. La ocupación alemana de Túnez ocasionó la deportación y exterminio de miles de judíos. Irak, por su parte, salió con el gobierno alemán, difundiendo propaganda nazi, que fue traducido al árabe dando como resultado el Farhut, un ataque de 3 días, donde 179 judíos fueron brutalmente asesinados, y tanto mujeres como niños fueron víctimas de torturas indecibles. La Torá y las sinagogas fueron profanadas e incendiadas, las casas y negocios destruidos. La población judía perdió todo, sí, todo, y tuvo que escapar del país. El odio se propagó y se extendió como fuego. A partir de 1948, con el nacimiento del Estado de Israel, que provocó que los países árabes promulgaran decretos contra los derechos humanos y civiles de los judíos, despojándolos de sus bienes, su nacionalidad y su seguridad. Como resultado del establecimiento del Estado de Israel, la reacción en los países árabes fue de violencia que desató una violencia, una animosidad contra las comunidades judías en los países árabes. En la guerra de los 6 días, los árabes sintieron una gran derrota. Y nosotros que estábamos viviendo relativamente en paz, ya empezamos a ver manifestaciones contra los judíos. Aunque no era tan bien el trato antes de 1948 del Estado de Israel, no era tan bien, pero era calmado. No nos agredían tanto. Un día le habla a mi tío, mi mamá tenía un hermano en México, le habla por teléfono y mi mamá para poder contestar el teléfono se mete abajo de la mesa porque había balazos y poníamos colchones enfrente de las ventanas por si entraban las balas. ¿Cómo estás, Jaiko? En su hermano. Dice, sí, bien, te estoy hablando por debajo, pero ¿por qué estás por debajo de la mesa? ¿Por qué estás abajo de la mesa? Porque hay balazos, hay un francotirador, hay no sé qué, están... No me digas, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hacemos? No puedes estar viviendo así. Dice, mi esposo no quiere salir, pero si quieres te mando a mi hijo a México. Y es como mi hermano llega a México, a mí me mandan a Inglaterra con la familia de mi papá y ellos se quedan con los 2 más pequeños porque mi papá estaba convencido que la guerra iba a terminar en cualquier momento. Uno de esos días, de repente salió la foto del Bet Din del Líbano, 3 rabinos en el Líbano, uno de ellos era mi papá, con un artículo de 3-4 páginas y la foto de esos rabinos, y abajo de la foto decía, esos son los agentes sionistas que ayudan a Israel. Mi papá y los demás rabinos tuvieron mucho miedo, se escondieron en casa por varias semanas hasta que el gobierno les aseguró que no va a pasar nada. Y mi mamá agarró esa foto, agarró el artículo en esa revista y la mandó a mi hermano que estaba en México, y eso fue en 1970, y le dijo,
Mi hermano se llama Jack. Le dijo, Jack, o nos sacas de aquí vivos o vamos a salir muertos. Hoy mismo vas con el Ministerio de Interior de México y les dices que tus papás están en peligro de muerte, que te tienen que dar la visa, que podamos llegar. Tomó tal vez 6 meses hasta que llegaron los papeles, esto y el otro, y eso es lo que nos ayudó a salir del Líbano y llegar a México. Cuando sacaron un decreto para tiempo muy corto, 1956, pero tenías que preparar papeles, más papeles, te pedían los papeles no existentes, hay que traerles para que te den el permiso de expulsados, ser expulsados, firmar no regresar y no tengo ninguna propiedad. Mi papá tenía un amigo que era el viscónsul de Grecia en Alepo. Le dieron permiso. El permiso de salir era Turquía, Grecia, México. Porque nosotros también queremos venir a ver a mis hermanos. Nosotros yo creo que fuimos el penúltimo o las últimas familias que salieron. La mayoría de estos judíos que escaparon o fueron expulsados se dirigieron a Israel, otros a Francia, a Estados Unidos y Canadá, y algunos pocos a Latinoamérica. Israel prácticamente duplicó su población con la llegada de estos refugiados. La absorción de estos cientos de miles de judíos por un Estado nuevo, atacado por 7 países, con una situación económica precaria y sin recursos naturales, fue un desafío sin precedente en la historia mundial. Porque había que alimentar, dar vivienda y generar empleos a una nueva población totalmente heterogénea, con diferentes culturas, tradiciones, costumbres y hasta idioma, dependiendo del origen. Pero el milagro ocurrió. Se logró una democracia sólida a partir de la integración, el trabajo duro y un gran sentimiento sionista. La figura de refugiados en Israel desapareció junto con los campamentos prefabricados. Fue temporal, porque a diferencia de los refugiados palestinos, que eran 3 veces menos en número, la sociedad israelí los acogió e integró, demostrando una vez más la gran fortaleza, unión y capacidad del pueblo judío. Kol Israel Arevim Ze Laze. El hecho de que la condición de refugiado se haya superado no significa que no hayan existido. Existen, y son más de 850,000 personas y sus descendientes, con quienes tenemos una gran deuda, la de dar a conocer la verdad. Se trata de millones de historias, con nombre, apellido y propiedades que les fueron arrebatadas en sus países de origen. 103,600 kilómetros cuadrados, que son 5 veces el tamaño de Israel. Es decir, más que la suma del territorio de Jordania y Líbano juntos. Los refugiados judíos tienen derecho a la memoria, a la verdad y sobre todo a la justicia. Una justicia histórica, humana y patrimonial, que ha sido ignorada hasta ahora, pero es más necesaria que nunca en nuestro camino hacia la paz.